que cuando hablamos cada uno nosotros de obediencia, uno dice, bueno, es una palabra, pero de la obediencia dependen muchas cosas. Como nos decía ahorita que estaban orando, muchas veces sí demoramos cosas, respuestas por obediencia. Pero quiero que usted en sus notas apunte una cosita. ¿Qué sería cuando yo obedezco? Siempre está la obediencia. Cuando yo obedezco, siempre está la bendición del Señor. Si quiere, lo ponemos en otras palabras. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Entonces, recordemos eso. Pónganlo ahí en sus notas. La obediencia trae bendición. Y sin importar con lo que nos enfrentemos. A veces hay obediencias que nos cuestan mucho, mucho trabajo, ¿sí? Mire, yo les digo que hay cositas tan sencillas, por ejemplo, como lo que tanto nos han hablado en este año, lee la palabra. Eso es obediencia. Lee la palabra. Haz un plan de cómo leer la palabra, de que vamos a leer la palabra en un año, que vamos a leer toda la Biblia o que en 3 meses voy a leer tanto. Y a veces nos enfrentamos a eso y no mañana, pasado mañana ¿m? Y una de las cosas es obedezca a Dios y déjele a Él las consecuencias. Obedézcale a Dios y déjele a Él las consecuencias. Y si nos miramos en esta mañana, tal vez tenemos que haya una decisión que inmediatamente aflore a nuestra mente. Que en ese momento estamos pensando y preguntándonos en qué tengo que obedecer, ¿m? En qué tengo que obedecer, qué tengo que hacer. Y de pronto ese punto lo hemos ido como arrinconando, arrinconando y no lo hemos hecho. ¿M? Por ejemplo, y lo vamos a hablar ahora, uno es caminar en amor, ¿verdad? Y decirle a la persona, realmente esa persona me entra en reversa. Yo creo que eso todos tenemos a alguien, ¿verdad? Pero el Señor dice que hay que caminar en amor. Entonces nos aflora en este momento y decimos, tengo que hacerlo. Con este tiempo que ha sido un poco largo de estar todos en la casa, por ejemplo, dejemos de pronto un poco, no, no, todo divinamente, no ha habido mucho roce en esa parte de relaciones humanas, ¿sí? De vernos todos los días. Y yo les diría, parejas, tenemos mucho que trabajar eso porque ha sido difícil, no ha sido fácil, pero de pronto está aflorando en nuestra mente en este momento qué estamos haciendo como papá, qué estamos haciendo como mamá y los hijos también, qué estamos haciendo como hijos, sin importar cuán difícil o imposible parezca lo que el Señor me llama a hacer. Porque a veces nosotros empezamos, no, esto está muy difícil, esto está muy complicado, pero ahí está la victoria. Cuando yo empiezo a trabajar y le digo, lo voy a hacer, Señor. ¿M? Lo voy a hacer y voy a empezar a trabajar en eso. ¿M? Hay muchas cosas, lo que yo les digo, les he puesto de ejemplo la lectura de la palabra. El punto, sé que ustedes son unas personas de oración, pero a veces hacemos la oración con la comunidad, pero no tenemos nuestros tiempos de bendición, o sea, nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Y eso también el Señor no lo ha hablado en la palabra mucho, ¿verdad? Vamos a mirar varios versículos y vamos a ir como cada uno diciendo, yo tengo que trabajar en este, yo tengo que trabajar en aquel, yo tengo que, por ejemplo, vamos con el primero, si hay conflicto, sea un pacificador sabio y humilde. ¿Por qué estoy insistiendo un poco en esto? Porque es donde más nos ha tocado este año que hemos pasado. Ha habido mucho conflicto y lo hay todavía en este momento, porque el uno habla
Dígame si todos cuando pasa lo que está pasando en Bogotá o en Colombia en este momento, todos damos una opinión y a veces hay unos encontrones terribles. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Orar por Colombia. ¿M? Entonces, si hay conflicto, sea un pacificador sabio y humilde. Conflicto en tu hogar, conflicto en tu país, conflicto en tu trabajo, sea pacificador. Y ese del ser pacificador, el Señor te va a enseñar a ti y a mí a ser humilde. A veces uno dice, esto debía ir por ahí, pero llega un momento en que acuérdate que el Señor fue humilde. Mire, uno que se volvió humilde y que fue complicadísimo fue Pablo. Acuérdense, Pablo creía tener la total verdad y ¿qué pasó? En un momento, él dijo, no es por aquí y agachó la cabeza. Bueno, vamos a mirar lo que dice segunda de Timoteo 2 del 24 al 26. Busquemos en nuestras Biblias, segunda de Timoteo 2 del 24 al 26. Y vamos a mirar que tenemos que ser pacificadores. Y el ser pacificador no es solamente decir, bueno, yo voy a ser pacificador. No, hay que actuar. Recuerde que en la obediencia hay que actuar. Hay que decir, voy a actuar. Aunque haya momentos en que nos cueste, yo les digo, a todos nos cuesta trabajo, pero recuerden este punto, vamos a ser pacificadores, sabios y humildes. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que hagamos una cosita y es que pidamos sabiduría todas las veces? Le digamos al Señor todas las mañanas, papito, danos sabiduría para saber qué hacer. Vamos a leer entonces 24, 25 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar y sufrido. La palabra sufrido a veces dice uno no, pero uno a veces sufre con ser humilde, porque uno dice, pero yo sé cómo es eso, pero la persona que está al otro lado mía es imposible. Yo tengo que pedirle al Señor, Padre, tú me vas a dar sabiduría para poder actuar con esa persona, porque yo creo que algo especial hay ahora es que nos hemos vuelto un poquito más cerquitos de lo que éramos. ¿M? Del COVID todos sabemos, de todos sabemos, y qué es lo que tenemos que ser sabio y humilde. Mire, me parece esto y aquí paro, no entrar en conflicto. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Si usted con mansedumbre lo hace, ¿qué es? Vuelvo y les digo, la mansedumbre es sabio y humilde. No es que yo soy bobo, no. Con mansedumbre voy a encontrar la forma de explicarle a esa persona que esto no está bien. Bueno, y 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Cuando a nosotros, en ninguna parte de la palabra ustedes han encontrado que el Señor dice que hay que ser terquitos. No, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Yo tengo que trabajar en eso, en que, Señor, tú me vas, sí, yo puedo tener la verdad en ese momento, no les voy a decir que no. Y nosotros los que leemos la palabra, conocemos del Señor, uno dice, lo están haciendo mal. ¿M? Pero tú me vas a dar la sabiduría, la humildad, la mansedumbre. Pero aquí puede surgir una cosita. ¿Qué es lo que surge? La ansiedad. En este momento uno ve tantas cositas que no se están haciendo bien, que uno se pone ansioso, ¿sí? Y entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le digo a esa persona? ¿Qué hago? Y estamos pensando todo el tiempo
pero lo está haciendo mal y nos da ansiedad. Ya en otra oportunidad le voy a decir a la pastora, he estado trabajando sobre promesas y ha sido una bendición. Hemos cogido aquí en la iglesia para trabajar con promesas exactas y trabajar en una semana, por ejemplo, 3 promesas y trabajar todo el tiempo para colocar esa ansiedad, porque en este momento sí estamos todos muy ansiosos. ¿Mm? Entonces, este otro punto es, si surge ansiedad, confíe en el Padre. Abba Padre, papito, yo necesito de ti. Yo necesito entregarte esto. Yo necesito descansar en ti. Yo necesito esa palabra. Y vamos a Isaías 41:10. Busquemos todos Isaías 41:10. De pronto es una palabra que muchos ya yo creo que se la saben de memoria, pero recuerde que yo me la puedo saber de memoria, pero yo la tengo que poner en práctica. ¿M? Y aquí no solamente, aquí la ansiedad es, han pasado muchas cositas durante este año y estamos ansiosos, ¿sí? Usted se levanta a veces y dice ¿qué será? Voy para el norte, voy para el sur, todo me sirve. Entonces, es esa ansiedad que yo tengo que trabajar delante del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra usted la debía poner en el sitio donde la veamos o póngala en su celular. Pero cuando entre esa ansiedad, ¿qué tengo? Confío en el Padre. Papito, aquí estoy, tú me vas a ayudar en esto, me vas a sacar y yo quiero obedecerte a ti. ¿Qué quieres que haga? Si estamos viendo que hoy empezamos el tema, obedezca a Dios, para yo obedecer a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la palabra y seguir la palabra. No como que de pronto puede ser esto, de pronto puede ser aquello. No, lo que yo tengo que hacer es qué dice la palabra. ¿Qué está diciendo la palabra? En Isaías 41:10, que vamos a volverlo a leer, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice el Señor? Tú tranquilo, yo me encargo de esa situación. ¿Mm? No temas, porque por ejemplo en este momento estamos hablando mucho de evangelización, de llevar a los pies del Señor mucha gente, porque ya nos han dicho, la palabra dice que son los últimos tiempos, pero eso a veces también nos trae ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Papito, tú dices que no temas, tú me vas a mostrar el camino. Y hay personas que hemos tenido en nuestro corazón mucho tiempo y que queremos compartirle. Pero si tú le quieres compartir, hay que pedir, que fue lo que dijimos, sabiduría, ser humildes, mansedumbre. Un siguiente punto. Si alguien le ofende, sea perdonador. Esto lo leemos y está tan fácil, pero es tan complicado, hijos. Uno dice, voy a hacerlo, pero muchas veces vuelve y sale la palabra de que seamos perdonadores y tenemos que trabajar mucho en eso. Porque uno, sí, yo entiendo, uno le dice al Señor, Padre, yo lo perdono, ya, listo, lo voy a olvidar y todo eso, pero llega la persona o la situación y nos volvimos a subir, como digo yo, en el bus equivocado. ¿Mm? Si alguien le ofende, sea perdonador. Vamos a Efesios 4:32. Si alguien le ofende, sea perdonador. Mire, el Señor dice que tenemos siempre que estar perdonando. Y yo le digo, no se preocupe, porque hay veces que cuando trabajamos el área del perdón, pensamos, son muchas veces
las que yo vuelvo a coger. No se preocupe, usted trabaje, que va a llegar a un punto en que puede perdonar fácil. Y muchas veces nosotros nos subimos en faltas de perdón que la otra persona ni está enterada. La otra persona piensa que lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué tengo yo? Si alguien me ofende, voy a ser perdonador. Vamos a Efesios 4:32. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó y vosotros en Cristo. Piense usted, mi Señor ha sido misericordioso conmigo. Mi Señor me ha perdonado. Aquí yo creo que ninguno podemos levantar la mano y decir, yo, no, yo soy súper perdonadora. No, hijos, nosotros a veces nos subimos en el bucecito equivocado y no perdonamos. Y tenemos problemas en muchas, primero que todo en nuestra área espiritual. Tenemos problemas en nuestra salud. Tenemos, hay personas que uno, ¿cómo sé si yo perdoné? Yo perdoné si a mí hablan de esa persona y yo ya me quedo calladita. Si yo no me quedo calladita es porque todavía yo tengo que trabajar en ese perdón. Bueno, entonces piensa usted en eso. Y aquí en el perdón, que no me voy a extender, pero el perdón tiene muchas cositas. Y una es perdonarte a ti mismo o a ti mismo. Uno a veces dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué cometí esta burrada? ¿Por qué pasó esto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Perdonarme. Perdonar, que usted me va a decir, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo que perdonar a Dios. Porque a veces yo digo, ay Señor, yo tanto que te pedí por esto, tanto que te clamé y mira lo que pasó. Bueno, en el perdón es un punto que hay muchas cosas, pero pues pasamos diciendo esto. ¿M? Otro punto, confíe en que Dios siempre está contigo, en que Dios te guarda, en que Dios, hay una palabra que me fascina y vamos a Isaías 54:17. Vayamos y busquemos Isaías 54:17. Bueno, 54:17. Eh, Nosotros todos siempre vamos a tener personas que no están de acuerdo con nosotros, vamos a tener cositas, pero mire lo hermoso que es esta palabra. Confíe en que Dios no va a dejar que te hagan daño. Bueno, cuando yo le digo al Señor, Padre, yo sé que la obediencia trae bendición y yo voy a ser obediente. Y a veces por ser obediente nos ganamos nuestros adornitos, como digo yo. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire, mire usted que ahí en esa palabra nosotros podemos descansar en el Señor. Y el Señor nos está diciendo, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué pondríamos en este punto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tú quédate quieto o quieta, que yo me encargo de lo que está pasando. ¿Mm? Entonces recuerde que siempre en obediencia hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios y decirle al Señor, papito, respecto a esto que tengo que hacer, eso es obediencia. La palabra tiene, la palabra te va a responder, porque Señor, yo siempre quiero ser bendecida o bendecido en todo lo que hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar la palabra. Esto, por ejemplo, ningún arma forjada contra ti.
Hay veces usted va a tener comentarios de otras personas y usted va a decir, yo no entendí eso, no entre en conflicto. Simplemente tome la palabra, repita la palabra, dígale al Señor que le revele lo que le está diciendo y no más. Y aquí continuamos otro punto. En obediencia, ¿qué pasa? El Señor nos ha llamado a amar, nos ha llamado a consolar, nos ha llamado, eso es obediencia. Ustedes saben que ha pasado muchas cosas y que hay mucha gente que ha tenido que ver partir sus seres queridos en este tiempo. Y a veces entra en todo este conflicto, pero ¿qué dice el Señor? Parte de la obediencia. Si otros están sufriendo, sea un consolador. Si otros están sufriendo, sea un consolador. Recuerde que este punto del duelo, en este momento hay que aprender todos, porque tenemos que consolar a la gente. Han perdido, hemos tenido que enterrar a muchas personas que amábamos, hemos tenido que entregárselas al Señor y ha sido muy doloroso para todos. Y el Señor nos ha llamado ¿a qué? A consolar. Bueno, nos ha llamado a consolar a muchas veces el duelo es complicado y ellos están sufriendo. Y uno llega a veces como un lorito con palabra de Dios y la palabra dice, y a veces simplemente yo tengo que hacer lo mismo que hacía Jesús. Ustedes se acuerdan, como he leído la palabra, que el Señor le preguntaba a esa persona, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Él no llegaba y daba toda no, sino el Señor entraba a consolar, entraba a decir, ¿qué quieres que haga? ¿O qué es lo que tienes? ¿Mm? Recuerde, por ejemplo, cuando Lázaro, cuando Lázaro pasaron una cantidad de cosas, si usted lee Juan 11, primero lo regañaron, después le dijeron que se había demorado, después le dijeron que si estaba ahí no se hubiera muerto. Después cuando, por ejemplo, hay algo que siempre me ha marcado mucho, que cuando él dice, esta enfermedad no era para muerte, nadie lo entendió. ¿Y qué pasa? Cuando él dice que quiten la piedra, inmediatamente su hermana dice, pero ¿cómo? Está esperando que lo resucite, pero ¿cómo va a quitar la piedra? Todas esas cosas que usted tiene que aprender para consolar. ¿Mm? Yo creo que ya cuando el Señor dijo, es que si crees verás la gloria de Dios, si ustedes ven ya era casi de los últimos versículos, él había tenido que caminar una cantidad de puntos para poder entrar realmente a consolar. Piense usted en este momento que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener muchas veces que oír esa situación muchas veces y nos van a volver a contar, la llevé a la clínica, la traje, pero no se hizo, pero sí, ustedes vuelvan a oír hasta que nosotros realmente entremos a consolar. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Miremos Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En este momento, nosotros como creyentes tenemos que ser unos consoladores. Mire, es una cosa, no solamente en el área que les estaba hablando de las personas que se han perdido, pues que el Señor los ha llevado a su presencia, sino en consolar de todas las pérdidas que ha habido. Hay gente que ha tenido que perder muchas cosas en este tiempo, cosas que había momentos en que estaban absolutamente seguros, como era su trabajo, eran muchas cosas que estaban totalmente seguras y que nunca pensamos que, que eso iba a cambiar. Por ejemplo, hay una cosa y es, hay gente que tenía negocios o empresas muy buenas, pero que en este momento no. Y eso es un duelo, que han tenido que vender cosas, que
Son muchas cositas las que hemos que tenido que vivir en este tiempo. ¿Qué sería? Aquí continuamos, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Por Dios, mira que lo dice la palabra, y eso es obediencia. La palabra dice, hay que aprender a consolar. Yo te digo que este es un punto que uno a veces no tiene la paciencia. Uno se cansa y dice, no, yo no voy a volver a llamar. Yo llamar para que me vuelvan a echar la historia, no, yo mejor no llamo. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que, el Señor lo dice en su palabra, entonces lo tenemos que aprender a hacer. Bueno, a medida que nosotros todos los días seguimos al Señor en obediencia, podemos tener seguro que Él nos ayudará. Cuando tú dices, papito, tú consolabas, yo voy a consolar. Tú amabas, yo voy a amar. Tú, Señor, preguntabas. Mire, eso yo creo que ha sido como de las enseñanzas de este tiempo que uno a veces no pregunta. A uno llega la persona y uno empieza y punto, y tú haces. Y esa persona lo que viene simplemente es a que tú la oigas. Es tan importante aprender a oír. Mire, nosotros nos cansamos muy fácil y decimos otra vez, y el Señor lo hacía. Bueno, hay que aprender y en este tiempo sí hay que aprender. Hay que aprender a oír. Hay que aprender a compartir. Acuérdense, ese es otro punto. Yo tengo esto y de pronto no estamos teniendo una gran abundancia, pero sí podemos sembrar de eso que tenemos. ¿Mm? Miren que yo al principio, yo tuve como con el Señor, ustedes saben, a mí me ha gustado siempre servir, pero como que yo tenía el servicio era única y exclusivamente a cosas espirituales. Sí, yo sigo sirviendo en eso, sigo dando la palabra, sigo haciendo todo eso, pero imagínense que el Señor en este tiempo, yo tengo familias aquí en la iglesia que no tenían dónde dejar sus bebés, porque era todo un complique. Ustedes saben, en todas las casas se está trabajando en virtual y mis bebés iban y les desenchuflaban los celulares, los computadores, pedían cuando estaban en plena reunión y era súper complicado. Y llegó un momento en que yo me fui dando cuenta y le dije al Señor, oiga, a mí toda la vida los niños me han gustado. Y yo le dije al Señor, yo podía ayudarles ahí. Y vieran ustedes la bendición que ha sido. Si ustedes miran, dicen, pues, ahora la pastora le dio por cuidar chinos, pero vieran la bendición que ha sido, no solamente para esos papás, sino para mí y para esos bebés poderlos cuidar, poderlos consentir, poderlos dormir, poderlos darles todo lo que hay que hacer. ¿M? Y era lo que el Señor quería. Entonces piense usted que uno muchas veces, y aquí voy a dejar el tema, que es, tiene uno ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Uno tiene que decirle al Señor, no solamente, sí, yo tengo que obedecer, pero ¿en dónde quieres tú que yo obedezca, papito? ¿Dónde es que tú quieres que yo trabaje, que yo haga las cosas? Fíjate que empezamos con el versículo, obedézcame y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Yo les pongo hoy ese ejemplo. No fue fácil porque uno tiene ciertas cosas como que ya dice, es esto y es esto. Yo sigo ministrando, pero el Señor me sacó a otro punto que ha sido bendición. ¿Mm? Yo no era muy amiga de las redes, a mí me gusta estar frente a la persona y creo que en este año batimos el récord en esto y ya lo podemos hacer. Bueno, entonces
Dejemos estas cositas por esta mañana y digámosle al Señor que papito queremos trabajar en estos puntos, que seas tú trayendo a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros donde tenemos que trabajar, donde tenemos cada uno porque queremos ser personas de obediencia. Mire, una obediencia que voy a dejar para cerrar, acuerde, hay que orar por Colombia y por Israel. Recuerde que cuando usted ora por Israel, el primer bendecido es usted. No se le olvide. Y orar por Colombia. Colombia es un país de bendición. Y nuestras oraciones levantan a Colombia. En el nombre de Jesús. Bueno, nos veremos mañana. El Señor me los continúe bendiciendo. Amén.